Bueno, buenos días a todos, pues espero que ya hayan tenido un excelente día y el día de hoy pues vamos a continuar con pues la temática que estábamos tratando, recordándoles lo que les había dicho desde un principio. em, en la clase de educación cívica pues hay ciertas cositas que son importantes que nosotros las manejemos amparándonos en el hecho de que eso genera y viene a permitir lo que es el hecho de que tengamos un mayor nivel de conciencia y de pues mayores actitudes cívicas. Por consiguiente, estábamos con la temática de las fiestas patrias y que de eso pues estábamos analizando cómo habían surgido y el contexto en el que se dieron. Entonces, habíamos ya tratado bastante, con bastante amplitud, cómo se dio este proceso, lo que es el tema de la independencia en Honduras. Y pues vamos a continuar discutiendo, analizando y pues buscando pues los elementos que lo definen. Realmente pues que ha habido bastante divergencia en el hecho de que nosotros hemos estado acostumbrados a verlo de una manera. Sin embargo, no siempre ha sido así como siempre nosotros lo hemos pensado, que se ha venido desarrollando pues lo que fue o cómo se dio lo que fue la independencia. Porque cuando nosotros lo imaginamos o en base a lo que nos han explicado, lo asociamos como que fue un hecho fantástico y muy bonito, en donde pues nos cambió la vida como país y por consiguiente debe de haber bastante algarabía y euforia, pero en esencia las cosas no fueron así. Entonces debemos de tener claro ese punto. Como proceso, fue un proceso que no integró a lo que eran las mayorías. Fue un proceso que solamente se dio entre la minoría gobernante de ese tiempo. Acuérdense que durante el periodo colonial, Centroamérica se caracterizaba porque igual todo lo que era la colonia, se caracterizaba porque estaba dividido en lo que son niveles o estratos sociales. Cuando nosotros hablamos de estratos sociales, estamos hablando de la escala que usted tenía en ese tiempo dependiendo de lo que era su origen. Si usted, por ejemplo, era un esclavo negro, usted iba a estar en el último eslabón de la escala social. Pero si usted era un peninsular o un español, por ejemplo, que venía de España, usted iba a estar pues en la cúspide de la pirámide social. Por consiguiente, los mejores beneficios, los mejores puestos en la administración colonial lo tenían tanto los peninsulares como los criollos. Los criollos son los hijos de los españoles nacidos en América. Entonces, en el contexto social, ese era el panorama que había. Las mayorías, recuerden que las mayorías eran los aborígenes, los mestizos y los esclavos negros. Eso representaba la mayoría, pero independientemente de que fueran la mayoría, pues ellos no tenían ningún tipo de beneficios como sí los tenían lo que eran pues los criollos y los peninsulares, que ellos tenían el control de todo. Ellos dominaban y tenían una injerencia pues en todos los aspectos, pues. O sea, ellos precedían todas las instituciones coloniales. No íbamos a ver durante el periodo de la colonia un indígena o un esclavo negro al frente de una institución colonial, al frente de una alcaldía mayor o al frente de una audiencia. Entonces, son cosas que eh, esas eran las diferencias que habían. Había bastante desigualdad social. Cuando nosotros hablamos de desigualdad social, pues es marcado en primer lugar por estos aspectos que yo les mencionaba. El hecho de que por el origen, pues se le determine cuál va a ser su posición en la sociedad. Francamente, pues que es algo que no es nada nuevo, pues que lo vivimos actualmente. Es algo que nosotros ya lo estamos experimentando. Y la única diferencia es que a lo largo de la historia las clases o las escalas sociales han ido cambiando, pues solamente han sido los nombres, pero siempre ha habido esas diferencias en el hecho de que unos pues tienen mejores privilegios en detrimento de lo que son de las mayorías, porque no es que se trate de que, ¿por qué tiene privilegios?
O sea, uno no está en contra de que alguien tenga su beneficio. El problema es que cuando esos privilegios de una minoría van en detrimento o afectan a los de las mayorías. Entonces, ese es el punto. Por consiguiente, no hay que tratar de confundirlo. La otra cuestión es que económicamente, pues como ustedes saben, en América pues era dominada por lo que es un modelo pues feudal, donde, bueno, existían las figuras de los encomenderos, ya lo vamos a ver más adelante para que no se confundan. Vamos a ver, Marilyn, ¿me puede leer el parrafito que tengo aquí, por favor? Me ayuden en eso. ¿Me escucha, Marilyn? Sí, profe. El parrafito, me lo lee, por favor. Ok. Nuestra independencia no reviste el carácter heroico y epopéico que el civismo oficial nos ha inculcado desde la escuela. Fue más bien una jugada política oportunista de quienes controlaban la economía y el gobierno de Guatemala, poniéndose de acuerdo para separarse de España antes que los alzamientos amenazaran sus intereses. Según Baumgartner, el único cambio que se produce después del 15 de septiembre fue la no obediencia al rey de España. Todo lo demás seguía igual y los aristócratas de las provincias seguían mandando. Muy bien. Vamos a ver. Profe, Dígame, Samet. ¿qué significa epopéyico? Epopeya es cuando nosotros hablamos y decimos que algo fantástico, algo que tiene una gran connotación, algo muy importante. Entonces, eso es una metáfora. Algo epopeico, algo que fue grande, algo que fue, pues, que tuvo una gran connotación. Si ustedes se fijan, vamos a ver, ¿qué han notado en los desfiles? Cuando se hacen los desfiles, cuando se hacían. Vamos a ver. Si ustedes observan, uno no es que esté en contra del civismo. Esa es una forma, una manifestación. Pero el problema es cuando las cosas se hacen y tampoco se tiene lo que es un antecedente histórico real de eso. Muchas veces nosotros hacemos las cosas y las hacemos solamente por la pura tradición de lo que se ha hecho. Cuando nosotros conmemoramos y en los bonitos, eso, los desfiles y todo eso, francamente, pues que estamos conmemorando nada. Porque si nosotros analizamos y nosotros evaluamos punto por punto los factores y los elementos que intervinieron en el proceso de independencia, vamos a ver de que fue un proceso muy excluyente en el hecho que no integró a las mayorías de ese tiempo, no las integró. Recordemos que la mayor densidad poblacional, el mayor grupo poblacional estaba integrado por lo que eran estas personas que integraban lo que era esta escala social. Les voy a colocar un videito sobre lo que son las diferencias sociales durante el periodo de la colonia para que puedan tener una idea más completa. La América colonial. Lograron escuchar bien el audio y ver el video, ¿verdad? Sí, profe, se escucha y se ve. Bueno, Al igual que las civilizaciones azteca, inca. voy a colocarlo desde el principio. La América colonial, al igual que las civilizaciones azteca, inca y maya, era una sociedad estamental, es decir, que había grupos sociales con diferentes jerarquías. El origen de cada persona determinaba cómo uno era visto por los demás y los derechos que tenía.
el sector dominante eran los considerados blancos. Este grupo estaba formado por los españoles nacidos en España, también conocidos como peninsulares, y los descendientes de españoles nacidos en América, a quien se los llamaba criollos. Los pertenecientes a este grupo eran los únicos que podían acceder a cargos políticos, es decir, que eran los que tomaban las decisiones y establecían las normas. También eran los que poseían las riquezas, ya que manejaban el comercio y la minería. Con el tiempo empezaron a acumular tierras, lo que les permitió desarrollar la agricultura y la ganadería. Aunque los criollos pertenecían a este grupo, no podían ocupar los cargos políticos más importantes, lo que generaba que haya una tensión entre ambos grupos. Los indígenas estaban por debajo de los españoles desde un punto de vista legal en la escala social. Sin embargo, existía una división entre los indígenas de los sectores dirigentes, como los caciques y los curacas, y el resto del pueblo. La mayor parte de la población indígena estaba sometida a distintas formas de explotación laboral. Al principio fueron utilizados como sirvientes, mineros y agricultores. Luego se implementó un sistema llamado encomienda, en el que los indígenas eran encomendados a un español y tenían que realizar todas las tareas que él les encomendaba. A cambio, el encomendero, es decir, el español, se comprometía a convertir a los indígenas al catolicismo. En los Andes surgió una forma de explotación particular denominada mita. ¿Les suena? La mita implicaba que grandes grupos aborígenes tuvieran que dejar su pueblo para ir a trabajar en diferentes actividades, en particular la minería. Muchas de las actividades eran muy duras y malas para la salud. Los europeos estaban en la búsqueda de mano de obra que pudiese trabajar en las plantaciones y la minería, ya que luego de su llegada al continente americano, la población de nativos había disminuido drásticamente. Es así que empezaron a comprar esclavos en África y llevarlos para América. Alrededor de 10 millones de africanos fueron despojados de su hogar y llevados al continente americano. La mayoría iba hacia el Caribe y Brasil, donde había grandes plantaciones de caña de azúcar y cacao en las que los hacían trabajar. El esclavo era considerado propiedad del amo, quien podía hacer con él lo que quisiera, ya que no tenían derechos. Eran obligados a trabajar muchas horas por día sin descanso y en condiciones muy duras. Es por eso que tenían una expectativa de vida muy corta, es decir, que morían muy jóvenes. Para huir de estas situaciones, algunos esclavos se escapaban de sus amos y se convertían en fugitivos, o bien ahorraban durante mucho tiempo para poder comprar su libertad. Cuando estos grupos, los blancos, indígenas y africanos, comenzaron a entrecruzarse, surgieron otros nuevos. Los nacidos en la mezcla entre estos grupos recibían distintos nombres. A una persona nacida del mestizaje entre un afrodescendiente y un indígena se lo conocía como sambo. Al hijo de un indígena y una blanca se lo llamaba mestizo. Y al hijo de un afrodescendiente y un blanco se lo llamaba mulato. Se usaron una inmensa variedad de nombres para nombrar a los hijos de las diferentes combinaciones posibles, y muchos de ellos pocos amistosos. Como los españoles y criollos eran considerados la clase dominante, quienes tenían más ascendentes blancos en su familia tenían una mayor posibilidad de acceder a una buena posición social. Por el contrario, quienes no tenían esos orígenes sufrían desventajas y eran tratados con inferioridad. En las civilizaciones originarias no existían grandes diferencias en los roles y tareas que desempeñaban las mujeres y los hombres. Cuando los españoles llegaron a América, esto cambió. La mujer quedó subordinada al hombre, ya que había perdido varios derechos, como por ejemplo, ser dueña de su casa. Una de las principales actividades de las mujeres nativas era la textil, y en muchos casos eran explotadas por la gran demanda que existían de estos productos. Las mujeres españolas y criollas se ocuparon de cuidar el hogar y la vida doméstica. Por suerte, nuestra sociedad en América cambió mucho desde aquella época, y hoy en día todos tenemos los mismos derechos sin importar nuestro origen o nuestro género.
Muy bien. Lograron escuchar y, bueno, entender con detenimiento lo que fue este pequeño videíto que les presenté en relación Sí, a que eran sí, las profe. diferencias sociales que habían en ese tiempo. Si Ujú. ustedes observan, si ustedes observan, le hice pausa en esta parte para que se vea bien lo que es la pirámide social. Por ejemplo, cuando hablamos de una sociedad estamental, estamos hablando de que pues está fragmentada en lo que son pues esquemas y que cada esquema tiene su nivel de categorización. Por ejemplo, aquí nosotros observamos que dice realista y que le dé el nombre de realista a la posición más alta de la pirámide. Entonces, ellos en esencia eran pues lo que eran los peninsulares, porque realista es un término de real, de lo que es pues realeza, pero en esencia ellos eran los peninsulares, es decir, eran españoles que habían nacido en España y que estaban, sí, o sea, que no habían nacido en América. Ya los criollos ya era diferente ya. Y más abajo observamos a los nativos y por último a los esclavos. Generalmente los nativos compartían con los mestizos y con los mulatos lo que es el mismo eslabón. Ellos estaban ahí integrados. La escala más inferior eran los esclavos negros. Entonces, así de marcadas estaban las diferencias eh, previo a lo que era el proceso de independencia que se dio en América. Y vamos a lo que nos interesa. Al observar aquí en lo que es la pirámide social, este grupito de personas, tanto los peninsulares como los criollos, que eran los que estaban en la cúspide de la pirámide social, fueron los que prácticamente establecieron y generaron lo que fue el proceso de independencia, porque fue un acuerdo entre ellos. Recordemos que este grupo de personas, vamos a utilizar este grupo de personas era la mayoría, tanto lo que eran los mestizos, los nativos, o sea, los aborígenes, como los esclavos negros. Ellos representaban a la mayoría. La lógica indica que cuando se da un proceso de cambio político, social y económico en una sociedad, este debe de estar integrado por todas las escalas sociales. Es decir, tanto lo que eran, pues, los que ocupaban los Profe, peldaños más disculpe, altos, dígame, Daniela. Carla está aquí, pero tiene el lado malo. Me acaba de avisar. Vamos a ver el nombre. Carla Andrés. Carla. Ok. Ya voy, Carlos, ahí, permítame. Ya lo anoté, Carlos, ya. Muy bien. Ya está anotado ya. Vamos a ver quién más ingresó. Veo que, bueno, Natalia no me dijo que ingresó. La voy a anotar ahorita. Si no la veo, pues no me doy cuenta. Vamos a ver quién está más, quién más está. Dulce también. Vamos a ver alguien más que haya ingresado ahorita después de que, vamos a ver, aquí tengo bueno, ellos ya están. Eduardo Trejo, él ya está ya. Bueno, vamos a continuar. Entonces, lo que les explicaba, jóvenes, era que era una situación bastante, pues, contradictoria, porque nosotros no podemos hablar
No podemos hablar de un proceso real, un proceso fidedigno y un proceso incluyente si no integra todos los sectores sociales. Vamos a ver, ¿qué lograron observar del video? ¿Qué aspectos lograron captar? ¿Qué situaciones les llamó la atención en relación a los que le presenté? ¿Qué? Vamos a ver. Vamos a Racismo. ver. Tiene la El palabra Luis racismo. Antonio. Dígame. Vamos a ver, Luis Antonio. Me habla del racismo. La Lo que yo sobreexplotación. observaba era sobre el racismo, que a los negros los veían como siervos. Y ahora en día, en la realidad, todos somos humanos, todos somos parejos, ¿me entiendes? Exactamente. A la larga todos éramos seres humanos. Sin embargo, vivíamos, en aquel tiempo se vivía una realidad bastante espantosa, porque realmente pues que no bastaba ser humano para obtener o tener derechos fundamentales. En ese tiempo pues tenías que tener una posición social para de esa manera garantizar el bienestar. Pero muy bien, Luis. ¿Quién más quiere participar? Vamos a ver. Lo que me Vol- llamó la atención fue la ¿Yo? sobreexplotación. ¿Qué dijo Samet? Lo que me llamó la atención fue la sobreexplotación que tenían hacia los indígenas y los esclavos. Recordemos que tanto los nativos como los esclavos, prácticamente ellos vivían en condición de esclavitud. Ellos, cuando el nativo, por ejemplo, era mandado a un encomendero, el encomendero lo terminaba explotando. Los encomenderos eran las personas que estaban a cargo de grupos de aborígenes, de nativos, y la función del encomendero era tratar de convertirlo al cristianismo. Pero fue una forma brutal porque ellos terminaban pues muriendo trabajando, así literalmente. Vamos a ver, creo que Marilyn me pidió la palabra, ¿o quién fue? Yo, profe, Ah, Pilar, vamos a ver, Pilar, la escucho. bueno, a mí me atrajo bastante lo que es lo del esclavismo, que para mí no creo que fuera justo que sucediera eso porque le daban las cosas menores y solo lo pasaban trabajando ni tenían su descanso. Y además también no me gustó y me llamó la atención de que los realistas se creían lo- los jefes de todo. Pero ahora en día, gracias a Dios, que ya no hay nada de realistas, ni griegos, ni nativos, ni esclavos, y ahora todo es la sociedad es justa y todos tienen sus mismos derechos y tienen a las mismas oportunidades. Bueno, muy bien, hija. Hay que recordar una cuestión y que siempre nosotros pues no debemos de olvidarla. Francamente, como sociedad hemos avanzado bastante de lo que es del tiempo colonial a lo que es nuestra época actual, más de 500 años. Han habido derechos, promulgación de derechos humanos, mayor pues inclusión, el hecho de que hay muchas situaciones donde ahora pues existe mayor pues inclusividad en muchos aspectos en la toma de decisiones, pero las escalas sociales siempre existen, con la única diferencia de que quizás ya en este tiempo ya no tenemos las figuras que se daban durante el periodo de la colonia, pero actualmente siempre existen. Recordemos que vivimos desde el punto de vista de lo que es pues la periodización materialista, vivimos pues en una sociedad donde tenemos en primer lugar pues la burguesía, que es la que ocupa el eslabón más alto del estamento social, y pues en la escala inferior tenemos a lo que es pues el proletariado. Esa es una forma donde se segmenta lo que es nuestra sociedad actual. Por consiguiente, vamos a determinar de que sí hay diferencias sociales, que es muy diferente a como las habían antes, porque antes habían
otras definiciones y otras categorías, pero que en la práctica, pues, la misma o la esencia de lo que es mantener lo que son esos rasgos o esas divisiones sociales siempre se han mantenido. Ahora, el hecho también es que hay oportunidades. Tenemos una sociedad donde a través de lo que es la educación, pues se nos pueden dibujar muchas opciones. Sin embargo, hay otras cuestiones que influyen también y que algunas veces no está pues a nuestro alcance o no está también en nuestra decisión querer cambiarlas o mejorarlas. Recordemos que vivimos inmersos en lo que es un sistema